Esta es una producción de Estudio CLIAR. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos, el espacio donde juntos descubriremos cómo darles a nuestras mascotas la vida plena y saludable que merecen. Soy Abigail Cacho López, tu anfitriona y médico veterinario. Y hoy con el invitado experto exploraremos un gran tema, que hablamos de salud, responsabilidad y bienestar, porque nuestras acciones son el reflejo del amor que sentimos por ellos. Así que prepárate para aprender, reflexionar y actuar en favor de tus compañeros de vida. Comenzamos. Bienvenidos sean todos a su podcast Entre Vets y Peludos. Tenemos un tema súper fascinante, relevante. Actualmente se ha hablado mucho del cannabis en humanos, pero ¿se podrá utilizar en mascotas? Bueno, pues quédate porque hoy estamos en compañía de la doctora Andrea Fábregas. Bienvenida, doctora. Y ella nos va a ayudar a que se nos vayan aclarando dudas en cuanto a los beneficios, si es que hay alguna situación de riesgo para nuestras mascotas y cómo podemos ir utilizando este tratamiento siempre de mano de nuestro médico. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es para mí pues un honor poder hablar de estos temas con tu audiencia y pues con la gente que esté interesada en saber pues más de este tema, que ha sido un tema que se ha desarrollado y que ha sido como el boom en los últimos 4 años y pues afortunadamente cada vez hay más personas que tienen dudas sobre su uso, sobre cómo usarlo. Inclusive hay gente que ya lo usa pero que todavía tiene algunas dudas con respecto a en qué otras cosas o en qué otras áreas, como en el área veterinaria, por ejemplo, se pueden utilizar. Así es. Y tú nos vas a ir aclarando todas esas dudas entonces el día de hoy. A medida de mis posibilidades, con mucho gusto. Claro que sí, porque es algo que tú haces normalmente en tu día a día, ¿no? En tu trabajo. Sí, yo empecé a utilizar extractos canábicos hace aproximadamente 7 años, cuando una hermana, no de sangre, pero sí de vida, tuvo un diagnóstico de cáncer. Entonces ella fue una de las pioneras en poder trabajar con extractos junto de Polita Pepper, que es una de las voceras más importantes a nivel mundial del uso del cannabis medicinal. Y en ese entonces, pues, ellas empezaban esta cultura de tratar este tipo de temas y el uso en humanos. Entonces, en aquel entonces ella me platicaba que estábamos maravilladas, la verdad. O sea, era cada vez que leíamos y se informaban y me decía, es que esto está increíble, tienes que usarlo en tus pacientes, ¿no? Entonces así fue como empezamos a desarrollarlo y empecé a utilizar. Sin embargo, en aquel entonces era muy difícil poder encontrar extractos que estuvieran médicamente alineados con un montón de protocolos y de puntos muy específicos que nosotros como médicos necesitamos conocer y tener para poder apoyar a nuestras mascotas. Entonces, este tema ha avanzado mucho, este tema ha crecido y gracias a Dios encontré una llave que me ha permitido poder utilizar esto en mi clínica diaria. Han sido muchos años de estudiar, de relacionarnos con otros colegas que tienen esta misma visión del uso de fitocannabinoides para tratar diferentes patologías y que además quedan muy buenos resultados. Pero así fue como yo entré en este mundo, en mi clínica diaria. Ok. Oye, y cuéntanos entonces para empezar, ¿qué es la medicina canábica? Ok, la medicina canábica es dar microdosis de un extracto que se obtiene de una planta que es la cannabis. Hay diferentes tipos de plantas. En el tema específico de veterinario nos vamos a enfocar en el uso de cannabis sativa, que es una planta que se divide en dos, que es la planta hembra y la planta macho. La planta hembra es la planta que está como más restringida porque se usa más para uso lúdico, para uso recreativo, y la planta macho que no tiene THC, la planta hembra sí tiene THC. Y esta diferenciación es muy importante porque nosotros en medicina veterinaria tenemos que garantizar que los extractos que utilicemos o estos extractos que vamos a utilizar de esta planta
tengan o no tengan, mejor, THC. ¿Por qué? Porque es una sustancia que en perros puede generar algún tipo de efectos secundarios, y entonces estas son las dos variedades de las plantas. La planta hembra casi no la utilizamos, y la planta macho, que es el cáñamo, que es una planta que se está regularizando en nuestro país, que es una planta que está fungiendo con un montón de temas de investigación, legales, de usos medicinales, porque si tú googleas en internet beneficios del cáñamo, te sale una lista gigantesca, ¿no? Porque es una planta que es milenaria, que se ha utilizado durante miles y miles de años. En un principio se utilizaba como medicinal, es una planta ancestral, es una planta que es sagrada, ¿no? Que en la antigüedad se utilizaba para diferentes tipos curativos, pero de una forma muy con una conexión espiritual y un vínculo muy profundo con la madre tierra. Y entonces después de ahí empieza todo el consumo industrial. El cáñamo se utilizó para generar fibras textiles, las velas de los barcos. Más adelante se empezó a utilizar ya como las guerras, tanto en Vietnam, en diferentes guerras, casi siempre se utilizaba para su consumo, para poder pues afrontar diferentes situaciones en las guerras. Después viene todo este proceso de prohibición, y ahora hay un boom porque bueno, se libera esa prohibición, y entonces es una planta tan maravillosa porque podemos aprovechar toda la planta, ¿no? Es una planta que bonifica el suelo, que evita que se contamine, es una planta que te ayuda para textiles, que te ayuda para fibra, que te ayuda para proteína, las semillas, y te ayuda además, pues con estos extractos que está comprobado, que es de ahí se deriva el CBD. Ok, ¿y cómo es que funciona entonces en los animales y qué papel juega en la salud justamente de las mascotas? Pues mira, es padrísimo porque es un sistema que no nos enseñaron en la primaria que existía, ¿no? A nosotros nos enseñaron que había un sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, pero nunca nos enseñaron que había un sistema endocannabinoide. Entonces, nosotros al tener el extracto de la planta, lo que generamos es una activación del sistema endocannabinoide. Todos tenemos un sistema endocannabinoide en el organismo. Y cada individuo, todos los mamíferos, desde una ardilla, una jirafa, una ballena, todos tenemos este sistema endocannabinoide. Entonces, al nosotros a darlo en microdosis, al tener estos extractos, nosotros activamos este sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide está alineado y corre a lo largo de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, a veces cuando nos preguntan, oye, pero ¿el CBD me va a servir para circulación? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos receptores endocannabinoides en el aparato circulatorio. ¿Me sirve para digestivo? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos receptores endocannabinoides en el aparato digestivo. Entonces, básicamente lo que hace este sistema es activar dos tipos de receptores, que son los receptores CB1 y CB2. También me gustaría hablar un poquito, es que es un tema muy amplio, pero también me gustaría hablar un poquito sobre qué tipos de extractos podemos utilizar y cómo saber cuándo un extracto es más completo que otro. Okay. Pero el chiste es que nosotros, al estimular este tipo de receptores, nosotros activamos este sistema como prender una luz. Y este sistema se tiene que tonificar para poder llevar y dar el efecto que nosotros deseamos en la salud. Entonces, con esta pregunta que me decías, ¿en qué la podemos utilizar? En medicina veterinaria tenemos receptores para CB1 y CB2, que son los receptores que se activan cuando empezamos a dar los fitocannabinoides, en ojo, en cerebro, en hueso, en corazón, en aparato digestivo, en aparato circulatorio y en músculos. Entonces está comprobado a lo largo de los años esta liberación de las prohibiciones ha facilitado que cada vez haya más estudios, existan más estudios científicos comprobados
del uso del CBD y de sus derivados en diferentes patologías, ¿no? Entonces, y justamente eso te iba a preguntar, ¿qué evidencia científica tenemos de que justo el cannabinoide funciona en las mascotas? pues bueno, ya cada vez hay más artículos científicos. Siempre les sugiero, si eres médico o ya tienes como un vínculo más técnico y quieres tener como una información más a profundidad científica de cómo funciona, de cómo están las bases de datos, está Elsevier, está PubMed. Tú puedes googlear, no sé, por ejemplo, osteoartritis y cannabinoides, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la osteoartritis, el uso de fitocannabinoides está comprobado que actúan sobre receptores que modulan y median el dolor y la inflamación. Okay. Entonces, ya cada vez ya hay más estudios científicos sobre esto, o en el caso del ojo, en donde nos ayuda al tratamiento del glaucoma, a mediar la presión intraocular. Porque es importante que sepan que el cáñamo y todos los derivados del cáñamo generan un equilibrio en un proceso metabólico que es crucial para procesos vitales, que se llama la homeostasis. La homeostasis es un mecanismo por el cual, si tú tienes sed, tu organismo dice, oye, tienes calor, tienes que ingerir agua, ¿no? Entonces, ese mecanismo ayuda a que tu cerebro como que se active y te diga, oye, toma agua. Entonces, tomas agua y entonces, de estar en un desbalance, empiezas a estar en un equilibrio, y ese equilibrio se llama homeostasis. Entonces, los fitocannabinoides generan una llave, es una llave, como una llave maestra, en donde va leyendo en dónde están esas áreas de oportunidad de tu organismo para poder modularlas. Entonces, por eso es muy efectivo también en casos, por ejemplo, de epilepsias, en casos de temas cardíacos, porque también si eres hipertenso o eres hipotenso, él va leyendo en dónde está, entonces, ok, entonces vamos a mediar esto. Entonces, por eso es muy importante que podamos mediar este tipo de conocimiento para que sepas que en todas las áreas que te va a apoyar. Por eso también muchas veces se recomienda que se utilice como un suplemento nutricional para que tu organismo esté lo más cerca de un nivel homeostático. Okay. En el caso de epilepsias, por ejemplo, lo que hace, que es una amarilla, siempre les digo a las personas que trato de comunicarles esta información, es que se imaginen que en el momento en que ya estamos hablando de CBD y de cáñamo y de todo esto, ya nos metimos a la célula, o sea, ya estamos dentro de la célula, ya todos los mecanismos que se van a estar trabajando son intracelulares y principalmente son en la comunicación del líquido intracelular y extracelular. Entonces ya prácticamente estamos hablando de medicina nuclear, ¿no? O sea, pero ya estamos dentro de la célula. Son un montón de procesos que se liberan dentro de la célula para que se pueda regular todo este proceso homeostático, ¿no? Entonces tenemos regulación de procesos hormonales, fisiológicos, que nos van a ayudar a mediar. En el caso de la epilepsia se liberan, por ejemplo, los canales de calcio. En casos de epilepsia lo que sucede es que los canales de calcio se liberan como cascada y entonces es cuando se genera la convulsión. Entonces, en el caso de la administración continua de estos fitocannabinoides, lo que hacen es mediar estas compuertas que se abren. Le dicen, no le dicen, no vas a pasar. Dicen, ok, sí vas a pasar, pero vas a pasar de una forma más controlada y entonces se modula. Entonces, a lo mejor lo que podemos llegar a conseguir en el caso de epilepsias es que disminuya la frecuencia y la intensidad, que muchas veces es lo que nosotros como médicos necesitamos. A lo mejor es un proceso que no se va a quitar, que va a ser crónico, que va a ser de manejo permanente, pero con el uso de la mano, además de un tratamiento alópata, utilizar el cáñamo nos ayuda a mediar estos canales, por ejemplo. Okay. Entonces, los tutores de esas mascotitas que nos están escuchando se pueden sentir tranquilos porque sí hay evidencia científica del uso de cannabinoides que nos estás comentando. Sí, totalmente. Ya para este momento, afortunadamente, cada vez hay más y más y más artículos que nos permiten estar convencidos como médicos de que los podemos utilizar y cómo se deben utilizar. Algo muy importante en el caso de
del uso de los fitocannabinoides y que es algo súper padre para la gente que sepa que ellos actúan mediante un sistema de alimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le das, el sistema se enciende, pero si tú lo dejas de dar, el sistema se apaga. Entonces las probabilidades de que tengas un efecto adverso, una sobredosis, una intoxicación es realmente muy leve. O sea, en mi experiencia, nunca he tenido yo un caso de intoxicación por CBD bajo los lineamientos de los extractos que yo recomiendo. Claro. ¿No? Porque eso es súper importante. Entonces, en el caso de el consumo de cáñamo de la planta hembra, ahí sí es muy importante. Ahí sí he tenido casos que llegan de perritos, que bueno, que es un tema que tenemos que hablar, porque se tiene que hablar, que es más común en familias en donde hay jóvenes que, por ejemplo, tuvieron una reunión con amigos, pues aparentemente todo bien, pero al día siguiente o en el transcurso de la noche el perro no se puede mover, no se puede parar y está con los miembros firmes, rígidos y con baja de temperatura, casi hipotérmicos, ¿no? Entonces, en este caso, eso es una sobredosis de consumo de cáñamo de la planta hembra, conocida como marihuana. Y obviamente que no fue en una dosis controlada, en una microdosis. No fue una dosis terapéutica, ¿no? Claro. O sea, es más bien alguien dejó por ahí algún residuo de algún cigarro que se fumó o que se ingirió, y eso en perros se conoce como ataxia estática, y sí un paciente de estos puede llegar a tener la necesidad de estar en hospitalización. Entonces, claro, me ha tocado con familias que inclusive pues no se conoce que hay este tipo de hábitos dentro de los jóvenes o dentro de la familia, pero ahora sí que la evidencia la da el perrito, ¿no? Entonces es muy importante que sepan cómo se presentan estos signos y estos cuadros para saber qué hacer y para saber que eso sí es una emergencia veterinaria y sí tienen que llevar a su perrito al hospital. Ok. Y ya más o menos nos comentabas que en muchos casos se pueden utilizar estos cannabinoides con las mascotas. Y nos decías que no tiene, siempre y cuando sea controlado por un médico, de la mano de un médico, y se den estas terapias en microdosis, todo va a funcionar bastante bien. Sí. Pero cuando ya se tiene alguna otra situación de una intoxicación que ya no es terapéutica, ahí sí hay que acudir con su médico inmediatamente por ese problema que están presentando las mascotas. Así es. Oye, ¿y qué beneficios va a tener la mascota cuando tiene este tratamiento en microdosis? En microdosis, pues bueno, como te comentaba, en el caso de epilepsia, podemos ayudar a que las crisis se disminuyan en frecuencia, en intensidad. Yo tengo ahorita un paciente que, por ejemplo, cuando lo empezamos a ver convulsionaba cada semana, cada 15 días. Y ahorita logramos, junto con acupuntura, que es otra de las terapias que yo utilizo, que se espaciaran esas crisis hasta un año. Entonces, al año, desafortunadamente, tuvimos una recidiva, pero ya no son cada semana ni la intensidad es tan fuerte, ¿no? Siempre y cuando pues hemos estado manejando estas terapias. En el caso de dolores articulares, pues el cáñamo en realidad no es que quite el dolor, sino que te ayuda a modular esas escalas de dolor. Entonces baja muchísimo el dolor. Entonces, si tú tienes un perrito que ya es geriátrico, que ya tiene más de 8 o 9 años, que va a empezar con temas articulares, o en perritos que durante toda su vida fueron muy activos, que han tenido pues mucha desgaste articular, pueden ser perros, no sé, como los border collie, pueden ser como los pastores alemán, pueden ser como los pastores australianos, ¿no? Que son perros que tienen mucha actividad articular, o perros de deporte también, por ejemplo, que tienen esas tendencias, o inclusive a lo mejor por herencia, y que ya empieza a haber una osteoartritis, un tema osteoarticular importante. Ahí las microdosis nos ayudan a manejar todas las escalas de dolor y de la inflamación. Entonces, nosotros como veterinarios, o bueno, en mi visión es que siempre yo voy a tratar de ofrecer a mis pacientes unos medicamentos o alternativas que sean pues lo menos invasivo, ¿no? Que sean más naturales, que no tengan tantos efectos adversos, tanto hepáticos o renales, como son
los AINES, y lo que tratamos es de bajar a lo máximo que se pueda las dosis de los antiinflamatorios de patente, y con los fitocannabinoides darles un empujón para que no tengamos tanto consumo de químicos dentro del cuerpo. Ok, entonces mejora la calidad de vida de las mascotas cuando ya llegan a esa edad geriátrica, que traen mucho dolor, unas de ellas, de esas mascotitas. Oye, pero ¿se puede utilizar en problemas o en situaciones de ansiedad, de estrés? Sí, justamente porque, como te comentaba, modulamos los canales de calcio, que son los principales moduladores del estrés. Entonces, cuando nosotros tenemos activado el sistema, estos niveles van a bajar. Okay. Entonces, también los extractos que manejo son extractos que están formulados específicamente para poder generar una modulación de todos los neuroreceptores cerebrales y que te ayudan a tener una mejor respuesta al estímulo de estrés. Por ejemplo, en casos de pirotecnia, que es terrible, nosotros cuando llega diciembre o septiembre, que tengo pacientes que han llegado con las patas completamente deshechas, de que están rascando para tratar de salir de donde están y se arrancan las uñas, pues un protocolo que es muy completo, no es únicamente el consumo de cáñamo, también hay otras alternativas que debemos de considerar para el manejo de este tipo de temas, pero ayuda muchísimo para que no la lleven tan mal los pequeños. Lo vas mezclando entonces con otras alternativas. Nos decías hace rato de acupuntura. ¿Con alguna otra también? En el caso en específico de pirotecnia, yo hago un buen combo. Uso amarres, que son como amarres fisiológicos, con rebozos o con vendas, para que hagas contención. Hay que tapar los oídos. Uso probióticos específicos, unos que tienen una dosis para relajar. Usamos los extractos de CBD y usamos aromaterapia y flores de Bach. Entonces te digo, sí hay pacientes que la sufren muchísimo. Sí. Y tenemos también una habitación que es como la habitación de control, para que ya sabemos que va a empezar, entonces es como poner todo el combo en la habitación y pues esperar que no la pasen tan mal. Y estar preparados para cuando llegue el momento y justo como dices, la mascotita esté lo más tranquila posible en el lugar en el que ella se sienta seguro. Oye, ¿y qué tipo de compuestos activos del cannabis son seguros para las mascotas? Ya nos platicaste más o menos del macho, la hembra, el cáñamo. Ajá, el cáñamo. Bueno, vamos a retomar un poquito. Es una planta que se divide en varias especies. La que nosotros utilizamos es la cannabis sativa. Está la índica y la ruderalis, pero esas no las estamos regulando en la actualidad. La que se está regulando es la cannabis sativa en su variedad de planta macho, porque la hembra es la que tiene elevado concentración de THC y la macho es la que se está intentando como regular y donde ya tenemos más investigaciones. En el caso del cáñamo, lo que se utiliza son más de 150 diferentes tipos de fitocannabinoides. Sin embargo, de los que ya se conoce, de los que ya se están estudiando, es el CBD, el CBG, el CBN y el CBGA. Cada vez va a haber más. ¿Por qué? Pues porque cada vez se está estudiando más. Ahorita, hace unos años el boom fue el CBD. Ahora el que sigue, en que viene el segundo lugar, es el CBG, que el CBG es como la célula madre de la planta, que solo se obtiene en ciertas horas muy específicas de la floración y tiene propiedades, la verdad, también muy impresionantes para la terapéutica. Entonces ahora cada vez más vas a ver productos que tienen CBD y CBG para poder regular un montonal de procesos fisiológicos. Igual todos ligados a la homeostasis, al manejo del dolor, de la inflamación, de las epilepsias, ¿no? De estrés, manejo de estrés. En el caso de temas de sueño, también lo que nos ayuda el CBD es como a tener un sueño realmente profundo y relajante, ¿no? Es un sueño en donde realmente tus terminaciones neuronales entran en un estado de calma. Entonces eso te hace realmente que
tú puedas estar en un estado de paz, tanto tú como tu perrito, ¿no? Claro. De un sueño reparador, porque ahora en estas épocas y después de tantas cosas que hemos pasado o que vivimos de post-COVID para todos, y ha sido un tema de mucho estrés, ¿no? De muchos cambios, de mucha adaptación, de mucha renacimiento de toda esta fase que pasamos nosotros, ¿no? Ujú. Ujú. Oye, y ahorita que estás diciendo eso, vino a mi mente. Supongamos que a un tutor, que su mascota está en tratamiento, siempre acompañado de un médico, por error se le ocurre darle una dosis mayor a la que le corresponde a la mascotita. Ya hace rato nos decías que no hay efectos adversos, pero a pesar de que se dé una dosis mayor, ¿no hay ningún efecto de riesgo? Mira, hay muchos extractos en el mercado y siempre me gusta hacer mucho énfasis en este tema en específico, porque tú como propietario tienes que garantizar que el extracto que estés comprando no tenga THC o tenga menos del 0.3% de THC. Entonces, esta ha sido una disyuntiva y este ha sido un tema importante para nosotros los médicos, porque a mí en un principio pues me llegaban frasquitos ámbar sin etiqueta, sin teléfono a donde acudir, sin QR, sin De dudosa procedencia. un certificado, no de la planta que hace el extracto, sino de una planta externa que certifique qué es lo que tiene tu extracto, ¿no? Entonces, afortunadamente hay cada vez más investigación. En Colombia están haciendo un montonal de investigaciones padrísimas. Hay muchas marcas ya que nosotros como médicos podemos acudir. Utilizar. Hay grandes médicos muy reconocidos ya en el área veterinaria que están utilizando fitocannabinoides y que realmente como médicos podemos confiar en lo que se está haciendo, ¿no? En mi caso, los extractos que yo he utilizado estos últimos 4 años son extractos que tienen todo esto que yo necesito como un grado médico, ¿no? Que se produzcan en un estándar de calidad muy elevado para que podamos realmente compartir con las personas y con los tutores la calidad de un extracto que creo que a nosotros como médicos nos ponen una línea muy delgada entre el estigma de tú promueves cáñamo, entonces eres marihuano o eres el estigma, ¿no? Ha sido muy duro porque, por ejemplo, yo no fumo ni de forma lúdica ni tabaco, ¿no? Entonces ha sido como un estigma así de, pues, está marihuana, ¿no? Seguramente también lo consume. Ajá, ¿no? Entonces eso es un estigma que la verdad no me quita el sueño, pero sí me gustaría que la gente supiera que no, una cosa es eso y otra cosa es el fomento de la educación y de la difusión de una medicina que puede ser realmente beneficiosa para nuestros pacientes. Y que siempre voy a hacer la voz de mi hermana, que en paz descanse, y de Polita, que ha sido una lucha muy fuerte durante muchos años y de mucha gente que cree en esta planta, que es una voz y un llamado de la Madre Tierra a pensar y a generar conciencias distintas. Oye, y según tu experiencia, ya nos dijiste que en epilepsia, en problemas articulares, ¿en qué otra cosa la has empleado? Por ejemplo, en cachorros que están al destete y que tienen muchos cólicos, por ejemplo, que en el proceso de transición del destete a pues ya que van a empezar a irse a su casita, ¿no? A partir de las 8 semanas, luego hay pacientes que tienen mucho dolor gastrointestinal y en ese tipo de casos también favorece. En el caso, por ejemplo, cuando tienes un perrito en pensión, que lo vas a dejar unos días de vacaciones, es padrísimo dejarlos con sus treats de CBD para que estén mucho más tranquilos, mucho más adaptados a la nueva, que no es su casa, ¿no? Que al final de cuentas están conviviendo con otros perros. En gatos en cistitis idiopáticas, por ejemplo,
en el manejo del dolor, posquirúrgicos, también ayudan a que haya una cicatrización un poco mejor y que el paciente esté un poco más tranquilo, en glaucoma, en casos de temas respiratorios, en enfermedades por moquillo, también hay una fórmula ahí que es muy buena de CBG para hacer una mejor modulación del sistema inmunológico y ayudarle a subir ese sistema inmunológico que está muy deteriorado por el caso de algún tipo de virus. En el caso de diarreas también sirve porque pues te modula todo el peristaltismo, pero siempre les recomiendo, o sea, todo esto siempre va de la mano de un veterinario, siempre va de la mano de un extracto que el veterinario te diga, ok, esto sí sirve, ¿por qué? Porque tiene etiqueta, porque viene con todo regulado. Inclusive hay una línea padrísima de veterinaria que no te lo venden si no va previo a una receta médica. Claro, como debe ¿no? de ser. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, que conozcan que hay un montón y una gran amplia gama de extractos, que prueben y que es muy fácil darte cuenta si tú estás teniendo un extracto que tiene más THC, o sea, el perro se va a dormir. Y no debe de dormirse un perro con un tratamiento de CBD. O sea, debe de estar Debe activo. de estar como si nada. Okay. O sea, como si nada. En realidad, a lo mejor lo que pudiese llegar a suceder es que a las 3 o 4 días de que tú lo estás dando y que ya está el sistema tonificado y que ya está el sistema activo, hay disminución del dolor, entonces a lo mejor lo vas a ver más relajado. Uh-huh. Pero no es porque esté drogado o dopado, uh-huh, como suelen decirlo, sino que realmente se le está quitando el dolor o se le está quitando la molestia que tenía y eso pues la verdad relaja mucho, ¿no? Sí, uh-huh, pues sí. Imagínate estar mucho tiempo, semanas, meses, con dolor y que de repente te den un tratamiento y ya te sientes mejor. Sí, ha de ser maravilloso. También sirve, por ejemplo, mucho en temas de atopia y en temas de piel, que es una maravilla cómo funciona en temas de piel. Entonces, también modula inflamación. Entonces, es como un excelente modulador en temas de cáncer, ¿no? Obviamente. Okay. No vamos a hablar del THC por temas legales, pero el THC en el uso de cáncer es una maravilla, ¿no? Está documentado cómo funciona en la apoptosis celular en el caso de cáncer, ¿no? Entonces, okay, por temas legales que todo ojalá en algún momento se regulen, pero es muy efectivo. Y hace rato nos comentabas que obviamente el médico veterinario es el que tiene que determinar qué producto utilizas, la dosis, la frecuencia y demás. El tutor, aparte del frasco que nos dijiste que debería de venir la etiqueta y demás cosas, ¿qué otra cosa tiene que ver el tutor para que su frasco le dé confianza y lo pueda utilizar ese tratamiento? Pues bueno, los frascos deben de venir en un frasco ámbar. ¿Por qué? Porque si no viene en un frasco ámbar, el extracto al contacto con la luz se desactiva. Entonces tiene que venir en un frasco ámbar oscuro. Tiene que venir sellado, o sea que en el momento en que tú lo abras escuches el clic. Tiene que venir con una etiqueta, con un lote, con una fecha de elaboración, con un teléfono o un lugar donde te puedas recorrer si es que tienes alguna duda, alguna pregunta. Deben de tener o saber el productor qué concentraciones tienes de CBD, cuántos miligramos por mililitro y con esto, ¿no? Con esta clave de que sean menos de 0.3 de THC para que puedas tener un buen consumo, ¿no? Creo que eso es básico, uh-huh, ¿no? Lo principal casi en lo todos que se ahora ya traen un QR, uh-huh, ¿no? En donde tú en el QR puedes ver. En el caso en el caso de los que yo estoy manejando actualmente, tienen un QR y ese QR te lleva con un número que traemos impreso abajo al certificado de laboratorio que tiene una certificación en donde te dicen, por ejemplo, que son libres de metales pesados, okay, que no están hechos con etanol, ¿no? Que son libres de etanol, que eso también es importante porque hay muchos extractos que se hacen con alcohol, entonces al calentarse el alcohol se convierte en etanol y eso es tóxico. Okay. Entonces hay que tener presente eso, sobre todo en pacientes que tengan temas hepáticos
qué tipo de biodisponibilidad le estamos dando al paciente para que podamos tener ciertas precauciones, porque claro que cada dosis y cada administración dependerá de cada paciente, ¿no? Porque cada paciente tiene una necesidad distinta. Claro. Siempre hay que complementarlo con estudios de laboratorio, siempre hay que complementar con radiografías, con ultrasonidos, o sea, tener el cuadro clínico general del paciente al 100% para que podamos decir, ok, este paciente sí es candidato para CBD, este paciente no es candidato, vamos a tener que manejar medicina alópata y tener como muy claro estos lineamientos, siempre acompañado de médicos veterinarios. Ok, entonces hay mascotitas, hay casos en los que no son candidatos para utilizar este tratamiento alternativo. Depende, pudiera ser como algo, no sé, súper específico, ¿no? De, no sé, tiene un hígado realmente muy dañado y no podemos administrarlo, ¿no? Okay. Por alguna situación. Hay extractos que vienen en aceite, hay extractos, esos extractos que vienen en aceite pasan toda la vía gástrica, pasan a boca, pasan al estómago, pasan a intestino y pasan a hígado. Hay extractos que son anosonicados, que entran directamente a la mucosa y en ese momento se van a torrente sanguíneo. Entonces no es que vaya a haber una contraindicación en el uso como tal en algún caso específico, sino que nosotros podemos ver, pues me va a servir más la biodisponibilidad para que se vaya inmediatamente, o mejor no, si tenemos algún tipo de hígado, sobre todo el hígado, ¿no? Que es como un poco más un tema ahí delicado, a lo mejor no, pero si tenemos un anosonicado que va directo a torrentes sanguíneos, sí se puede utilizar, ¿no? Ok. Por eso lo que nos comentabas hace rato, la importancia de los demás estudios complementarios para determinar si es o no es candidato a nuestra mascota. Oye, y algo que nos han preguntado, ¿es legal todo este uso, todo este tratamiento que se le puede dar a las mascotas en México? Pues mire, estamos ahorita en un proceso de regulación. Hay una área gris en donde hay muchos productores y mucha gente que ya está esperando con ansias a que se libere esto. Y hay muchos amparos en donde se ha podido, por eso se puede ya comercializar y se puede regularizar, siempre y cuando sean extractos con menos del 0.13%. Ahorita ya tú vas a poder ver extractos en todas las farmacias, ya disponibilidad de pomadas, de bálsamos, de tinturas, porque están entrando en esta zona que está regularizando y que no solo se está regularizando el uso del cáñamo sin THC, sino que también se está regularizando el consumo personal y el consumo para medicinal, ¿no? Para que tú tengas cierto número de plantas, creo que son 4 en tu casa, para que tú puedas tener acceso a tus extractos si es que tienes algún tipo de enfermedad. Pero ha sido y es un camino largo con respecto al tema legal y se está avanzando en ese tema. Pero ya ahorita incluso ya hay franquicias, ¿no? Ya hay en los centros comerciales ya hay franquicias en donde ya tienen sus derivados de CBD y cada vez va a haber más, ¿no? O sea, cada vez va a haber más en shampoos, va a haber más en cremas, en bálsamos, en tónicos. Tópico es una maravilla para el tema de dolores articulares, ¿no? En el caso de los perros es un poco más complejo por el pelo, ¿no? Porque hay mucho pelo. Pero para nosotros los humanos en el tema de dolor y de dolor articular y manejo es una maravilla. La verdad es que es fabuloso ver cómo funcionan estos extractos en la piel para el manejo y modulación del dolor. Quemaduras de piel, por ejemplo, también es una cosa muy bonita. Oye, ¿y qué mitos existen alrededor de este uso de los cannabinoides? Pues es un poco de este tema que estábamos hablando del estigma, ¿no? El estigma que puede dar el cada vez es menos, afortunadamente, pero todavía es, ay, tú porque vas a poner marihuana a tu perro, tú porque, pues, no, eres drogadicta, ¿no? Tú porque fumas, ¿no? Es eso, es un estigma que se debe de ir quitando. Hay un estudio en donde el uso y los extractos para uso médico
en la industria tenían un 300% más de ganancia y de utilidad que el uso lúdico, ¿no? Y el uso y el mercado y el negocio del uso lúdico es impresionante. Entonces, si realmente nosotros nos pusiéramos a promover esto a nivel profesional, a nivel familiar, de cómo funciona la planta a nivel clínico, podríamos ayudar a un montón de gente también y de pacientes. Y sobre todo tener algo de una forma pues muy natural, vuelvo a repetir, de la mano de la voz de la tierra que pide, ¿no? Que sembremos, que sea más verde, que no se desgasten tanto los suelos, que tengamos más oxígeno, ¿no? Porque la tendencia en nuestro planeta es a la baja de los recursos verdes, ¿no? Entonces, pues es una gran oportunidad para todos el tener este conocimiento y quitar estigmas, ¿no? De que es una droga y de que es pues sí, o sea, no es el tema no es el uso lúdico, sino el uso clínico médico, con fundamentos científicos. Claro, siempre con fundamento. Y que tengamos más apertura a estos tratamientos que están sirviendo científicamente comprobados. Así es. Oye, ¿y cómo ves tú el futuro de estos tratamientos con cannabis? Pues yo siento que el mercado hizo un boom, se saturó de muchos diferentes tipos de productos. Hay que tener mucho cuidado ahora que vienen los sintéticos. A mí me gusta promover los que son más orgánicos. Y bueno, viene ahora todo este auge de lo sintético. Hay que estar muy al pendientes, estudiarlos, ¿no? Leer, estar a la vanguardia. De qué vienen, cómo vienen. Creo que todos los días sale un nuevo extracto de CBD. Entonces, afortunadamente yo todavía cuento desde hace 5 años con los que yo manejo, pero pues hay que estar abiertos a todo lo nuevo. Hay que estar abiertos, hay que informarse. Hay líneas muy buenas en veterinaria, hay mucha investigación seria en veterinaria. Oye, ¿y qué último consejo, porque ya estamos en la recta final, qué último consejo le darías a esos tutores de mascotitas que están así como que entre que sí quiero, no quiero, que le den este tratamiento a mi mascota? Pues que le den la oportunidad a su perrito de tener algo natural, que tengan la confianza en su médico, en el médico que prescribe, de darle la oportunidad a una modulación un poco más natural del dolor y que lo prueben, ¿no? O sea, yo creo que nadie te puede decir, esto me gustó o no me gustó, si no lo conoces, si no investigas también un poco, si te pones al día de qué tipo de extracto es, de cómo se hizo, cómo viene, que hay estudios, que hay un grupo de médicos. Tuvimos la última Congreso Veterinario de León, que es el foro más grande del mundo. Había una sala completa de todos los días de solo cáñamo, ¿no? Entonces imagínate qué importante es en un lugar tan grande que reúne a miles y miles de médicos. Y ahí está lo novedoso en cuanto a temas de veterinaria. Claro, y hablamos de lo último, ¿no? Entonces ya hay afortunadamente muchas cosas muy serias, muchas cosas muy padres para el uso de esto. Y otra cosa también bien padre es que sepas que el CBD y los extractos se componen de el extracto, que es el CBD, los terpenos, que es el olor de la planta, y de los flavonoides, que son el sabor de la planta. Entonces, si escoges un extracto que tenga estas 3 cosas, es muy importante para que generes una sinergia más potente. Entonces, si estás pensando en darle un extracto de CBD, estaría padrísimo que tenga terpenos, flavonoides y el CBD para que se potencialice el uso. Ok, perfecto, doctora. Bueno, pues hemos tratado perritos con CBD, les ha ido bastante bien. Entonces, que nuestros tutores se animen si es que su médico de cabecera le dice, hay que darle este tratamiento, te lo recomiendo. Sí, claro que sí. Además, cada vez hay más y te lo van a dar como complemento. O sea,
Siempre digo, no es la panacea, no es lo único. Siempre hay que ir de la mano de un buen diagnóstico y de un seguimiento, ¿no? O sea, no es de que ya se lo doy y ya vengo en un año a ver a mi doctor. No, hay que darle seguimiento, hay que ver cómo está y sus microdosis, ¿no? Siempre tener, ahora en frío, por ejemplo, es muy padre poder tener las gotitas para perritos que tienen dolores articulares y con el frío les juro que les va súper bien. Sí, les va muy, muy bien esas mascotitas que utilizan CBD. Doctora, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos que has compartido con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y seguramente van a surgir otras preguntas, otras inquietudes y te tendremos en otro episodio, doctora. Ay, claro que sí, yo feliz de platicarles lo que gusten que comentemos o que platiquemos, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Recuerden entonces que hay que ser responsables, mantener esa tenencia responsable de nuestras mascotitas. Si te ha gustado este episodio con la doctora Andrea Fábregas, comparte, suscríbete, dale me gusta y síguenos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Entre Vets y Peludos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre Vets y Peludos. Hoy hemos aprendido que con pequeños cambios en nuestra rutina podemos marcar una gran diferencia en la salud y felicidad de nuestras mascotas. Recuerda, ser un tutor responsable no solo es un acto de amor, sino también de acción y prevención. Nuestro objetivo aquí es claro: crear conciencia sobre la tenencia responsable y construir un mundo donde el cuidado, la salud y el bienestar de nuestras mascotas sean una prioridad para todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida, ama y actúa por ellos.